Hola, bienvenido a mi consulta de limpieza, examen y masaje de oídos. ¿Cómo estás esta noche? Un poco preocupado por tus oídos. Bien, no hay problema. Yo soy la doctora Noa y te atenderé esta noche. Ahora, dime, ¿cuál es tu nombre? Tienes un nombre precioso. Solo voy a anotarlo aquí en mi agenda. Para tener a mano tus datos. Ok. Un nombre muy bonito. Y la hora, por supuesto, de llegada. Todo bien. Y también voy a chequear tu ficha en mi computador. ¿Está bien? Solo tomar un momento. Voy a revisar tus datos personales, lo básico, y quizás te haga unas preguntitas. ¿Está bien? Genial. Entonces déjame aquí. Acá está tu nombre, tu edad, tu peso y acá dice que no fumas, ¿eso es correcto? Bien. ¿Algo ha variado desde la última vez que viniste? Por ejemplo, ¿tienes alguna enfermedad, alguna alergia? Bien. Ok, ¿cómo ha estado tu salud últimamente? ¿Estás durmiendo tus horas? Ok, bien. Es bastante normal. ¿Y tus comidas qué tal están? Ujú. Ok, ya veo. ¿Y vienes esta noche, por supuesto, por una limpieza de oídos? Ajá, una sesión completa. Entonces vamos a comenzar con el examen de oídos para chequear si todo está bien. Luego hacemos la limpieza una vez que ya nos aseguremos que no tienes ningún problema. Y para terminar te doy un masajito. Perfecto. Déjame anotar aquí. Entonces, ¿tienes problemas escuchando los sonidos agudos, los graves? Ya veo. ¿Y sientes picazón en la zona de las orejitas o incluso quizás en el cuero cabelludo, la carita? Bien. Ok, creo que entonces tengo todo aquí. Vamos a comenzar con el examen de audición, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es revisar simplemente tus oídos para ver si tienes mucha cera, si están inflamados o rojitos. Me voy a dar cuenta de cualquier cosa normal que pueda haber. Bien, como ya sabes, este es un examen muy relajante. Si quieres, puedes cerrar tus ojitos, puedes dormir, no hay problema. Yo te despertaré cuando tengas que responder a algo, así que no te preocupes por nada y deja todo en mis manos. Bien, hermoso. Déjame ponerme mis guantes y comenzamos. También voy a desinfectar mis manos solo por si acaso. Aunque con los guantes no debería haber ningún problema. ¿Quieres un poco? Ok. Aquí y acá. En tus dos preciosas manitos. Y frotamos un poquito. ¿Estás cómodo? Ujú. Bien. No hay problemas. ¿Te toco? Perfecto. En cualquier momento me puedes decir que pares, si es que no te sientes bien, o incluso si me quieres preguntar algo, si quieres ir al baño, cualquier cosa, solo déjame saber. Bien, puedes confiar en mí.
Ahora mis guantecitos. Guantecito derecho. Siempre me cuesta un poco ponérmelos, pero esta vez fue la excepción. No me costó nada. Debe ser un buen augurio, ¿no? Guantecito izquierdo. Ok, ¿estás lista? Perfecto. Entonces, voy a mirar simplemente con esto en tu orejita. Recuerda, déjame saber si te duele o si te sientes mal, cualquier cosa. Ok, todo se ve bastante bien, sí están un poquito sucias, así que vamos a hacer una buena limpieza, pero no te preocupes. ¿Se sintió bien para ti? Bien, entonces voy a ir con la otra orejita por acá. Eso es. ¿Dolió? No, perfecto. Listo. Entonces, vamos a hacer otro examen. Necesito que cierres tus ojitos. Eso es. Y ahora
voy a susurrar palabras en tus oídos, ¿ok? Necesito que las repitas. Perfecto. ¿Listo? Ok. Chocolate. Muy bien. Caramelo. Perfecto. Bosque. Muy bien. Mar. Buen trabajo. Caleidoscopio. Muy bien. Paralelepípedo. Perfecto. Coincidencia. Muy bien. Memorias. Buen trabajo. Y la última. Amistad. Genial. Ahora vamos a probar tu respuesta a sonidos agudos y graves, ¿bien? Voy a usar mi diapasón para comprobar primero los sonidos agudos. Dime, ¿en qué orejita escuchaste el sonido? Comencemos. Buen trabajo. Muy bien. Perfecto. Eso es. Bien. Y el último. Ok, perfecto. Ahora, comprobemos los sonidos graves. Déjame saber en qué orejita lo escuchaste, si derecha o izquierda. Vamos. Muy bien. ¿Y ahora? Buen trabajo. 2 veces más. Muy bien. Y una última. Buen trabajo. Ok. Puedes abrir los ojitos. Eso es. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Me alegra. Todo parece estar muy bien con tu audición, pero vamos a hacer un último examen con audífonos. Bien, voy a poner estos audífonos sobre tus orejitas. Servirán para insonorizar y también voy a mandar algunos sonidos con mi máquina especial. Así que pongámoslos aquí. Perfecto. ¿Puedes escucharme? Mucho más bajito, ¿verdad? Sí. Eso significa que están bien puestos. Entonces, voy a encender mi máquina y vas a escuchar algo así como ruido de agua, ruido del mar. En realidad es ruido blanco. Servirá para que te relajes. Déjame encenderla. Ok. ¿Me escuchas más bajito aún, verdad? Perfecto. Y ahora vas a escuchar sobre el ruido blanco algunos sonidos muy agradables.
Solamente necesito que me digas qué son, ¿ok? Puede que haya sonidos de un gatito o pájaros. Hay muchas cosas. Así que ¿listo? Vamos con el primero. Buen trabajo. Segundo. Muy bien. Tercero. Perfecto. Cuarto. Muy bien. Y el último, número 5. Número 5. Perfecto. Te voy a quitar los audífonos ahora, ¿ok? Bien. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la limpieza de oídos. Tu audición está muy bien, solo tienes las orejitas un poquito sucias, pero no te preocupes. Te voy a mostrar lo que haremos. Este es un dibujito de tu oreja y de tu oído. La oreja, por supuesto, es la parte externa y el oído es la parte interna. Entonces, en este lugar se forma cera. Lo que haremos simplemente será retirarla con una herramienta suavecita. Por supuesto, lo vamos a hacer en ambos oídos. Y también vamos a limpiar aquí alrededor para que el polvito que tienes por acá y por acá no entre, ya que van a estar limpios. Entonces, no te preocupes, puede que sientas que el aparato entra muy profundo, pero no, solamente es una limpieza por aquí. Tu oído no se dañará ya que está mucho más profundo. Yo seré, por supuesto, muy cuidadosa. Ok, entonces voy a comenzar limpiando con esto. Como ves, es un palito de madera. Esto ayudará a quitar la cera. Luego voy a utilizar esta pinza para remover lo que quede en tus oídos. Y por último, voy a utilizar esta parte esponjosita para remover el polvo alrededor. Cuando terminemos esto, te voy a aplicar unas gotitas antiinflamatorias y terminamos con el masaje. ¿Te parece bien? Todo muy relajante. Genial. Vamos entonces con la extracción de cera. Voy a comenzar aquí, en este oído. Quédate quietito, pero no te preocupes que soy muy, muy cuidadosa.
sientes bien? Sí, perfecto. Voy a ir entonces con la orejita izquierda ahora. Por acá. Listo. Escuchas mejor, ¿verdad? Sí, me alegro. Entonces ahora vamos a quitar algunos pedacitos que quedaron entre medio. Quédate quietito. Perfecto. Y acá. Acá. Quitemos un poco. Listo. Déjame limpiar un poco esto. Y vamos a ir entonces con el oído izquierdo. Déjame ver. Por aquí. Perfecto. Solo quédate quieto. Esto no duele nada. Se siente muy relajante.
tus oídos están limpios por dentro, solo nos falta por fuera. Entonces, como te había explicado, voy a utilizar esta partecita muy esponjosita en la parte de afuera de tus orejitas. Quédate quieto y vamos a ir por acá primero. Se siente muy bien, ¿verdad? Alrededor. Eso es. Listo, se sintió muy bien, ¿verdad? Sí, esta parte es demasiado relajante, se siente casi como un masajito. Vamos a ir entonces con tu orejita izquierda. Ya limpiamos la derecha y ahora la izquierda.
Listo, entonces. Orejitas limpias. Voy a aplicar entonces las gotitas que te mencioné antes. Vamos por aquí, en el oído derecho primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Y en la orejita izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Orejitas limpias y desinflamadas. Se debe sentir muy bien, ¿verdad? Déjame simplemente masajear un poquito para que las gotitas se absorban bien y hagan su efecto. Y en ambas orejitas masajeamos un poquito ambos lados suavemente. Bien, listo. Lo último que nos queda entonces, hermosa, es el masajito con aceite. Este es mi aceite favorito para dar masajes porque es buenísimo con la piel. Así que voy a aplicar unas gotitas en mi mano. Creo que fueron demasiadas. Voy a calentar el aceite y vamos a ir acá primero con tu orejita derecha. Solo relájate. Ok, y ahora también entonces tu orejita izquierda. Déjame poner un poquito más de aceite.
solo un poquito. Y voy a ir acá. Con tu orejita izquierda. Listo. Y para finalizar me voy a quitar mis guantes y voy a terminar el masaje con mis manos desnudas. Un poquito más de aceite. Solo 2 gotitas estarán bien. Y por acá. Relájate. Estamos terminando este rico masaje de oídos. Listo. Oreja izquierda ahora. Este aceite me encanta porque también se absorbe muy bien y la piel no queda grasosa. Por acá.
Listo. Déjame limpiar un poquito acá. Y acá. Y terminamos con el examen de oídos, la limpieza de oídos y el masaje de oídos relajante. ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? Perfecto. Entonces, por favor, vuelve si necesitas otra limpieza, un examen o si solo quieres relajarte con un masajito de oídos. Nos vemos, hermoso. Que estés muy bien. Hola, bienvenido a mi consulta médica. Yo soy la doctora Noa. ¿Cuál es tu nombre? Tienes un nombre precioso. Justo estaba chequeando tu ficha médica antes de que llegaras. Vienes por un examen, limpieza de oídos, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces necesito que me cuentes algunas cositas, ¿bien? ¿Cuál es tu edad? Perfecto. ¿Sabes cuál es tu peso? Ok. Bien. ¿Tienes algún síntoma en los oídos como dolor, inflamación? ¿Se ven rojitos? Ok. Todo está bien entonces. ¿Qué tal está tu audición? Bien, perfecto. Y por último, ¿cuándo fue tu última limpieza de oídos? Bien. Perfecto. Tengo todo, así que podemos comenzar con la limpieza. ¿Te parece bien? Bien. Este es un proceso indoloro. Se va a sentir de hecho muy relajante y puede que te quedes dormido. Así que solo disfrútalo. Y necesito saber, ¿hay algún problema si te toco? Todo bien. ¿Y quieres que utilice guantes o sin guantes? Con guantes, perfecto. Aún así, voy a utilizar un poquito de gel para desinfectar mis manos. ¿Quieres un poquito? Aquí tienes. Un poquito de gel para mi querido paciente. Si nos queda tiempo, también podemos hacer un pequeño masajito de oídos, ¿te parece? Bien, de esa forma te relajarás mucho más. Bien, me voy a poner mis guantecitos entonces. ¿Tienes alguna alergia a algún producto? ¿No? Perfecto. Guantecito número 2. Siempre me cuesta un poco ponerme los guantes. Listo. Primero entonces voy a revisar tus oídos a ver qué tan sucios están o si no están tan sucios. Lo voy a averiguar. Así que quédate quieto. Y primero voy a revisar con cuidado.
Vamos por el otro oído ahora. Quédate quieto. No te preocupes. Ok, todo luce bastante bien, así que vamos a continuar con la extracción de cera, pero para eso vamos a poner unas gotitas que servirán para soltar la cera antes de la extracción, así que quédate muy quietito, esto se va a sentir muy rico y muy fresquito, así que aquí primero, por supuesto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete gotitas. Y con esto voy a extraer la cera ahora por aquí. Si sientes dolor, solo déjame saber, pero esto debería ser muy agradable.
al otro lado. Unas gotitas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pusimos una más que en la otra orejita, pero no te preocupes. Vamos a quitar entonces la cera por aquí con cuidado. Recuerda, déjame saber si sientes dolor. Bien, creo que pude extraer toda la cera que tenías. No tenías demasiada, así que no te preocupes. Pero ahora voy a cepillar un poquito tus oídos por fuera para que quede completamente limpios tus oídos. Quédate muy quieto, es relajante, ¿verdad? Sí. Y entonces acá, en tu orejita.
¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos con la otra orejita ahora. Con mucho cuidado vamos a cepillar. Ok, terminamos con la limpieza. ¿Aún tienes ganas del masajito? Sí, perfecto. Entonces voy a usar un poquito de crema que tengo acá y voy a masajear tus orejitas con mucho cuidado. Ok. Vamos con esta orejita primero.
¿Se sintió relajante? Sí. Perfecto. Entonces, un poquito más de crema. Y vamos con tu otra orejita. Aquí. Con cuidado. Listo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien. Genial. Entonces, vamos a anotar en tu ficha los detalles de la limpieza. Ok. Hicimos una extracción de cera con gotitas. Y luego cepillamos tus oídos. Cepillar. Oídos. Y por último hicimos un masajito. Masaje de
oídos. Bien. Así que voy a anotar la fecha también, para que cuando vuelvas la próxima vez sepamos cuándo fue tu última limpieza y terminamos por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho esta limpieza y masaje de oídos. Hola, ¿cómo estás? Ajá. Ok, una limpieza de oídos muy rápida. Perfecto, no hay problema. Yo soy la doctora Noah y me encargaré de que tengas la mejor, más completa y más rápida limpieza de oídos de tu vida. Empecemos. Primero entonces voy a revisar tus oídos por si acaso con esta linterna. Quédate quieto y voy a revisar aquí por si tu oído está inflamado o si tienes algún problema. Se ve bien, se ve muy bien. Ok, está bien. Solo tienes un poquito de cera por aquí también. Todo se ve bien aquí. Está bien también. Entonces podemos comenzar con la limpieza sin problema. Vamos a utilizar este aparatito. Con esto voy a remover la cera muy rápido por aquí. Si te duele, déjame saber, ¿ok? Perfecto. Y ahora la otra orejita. Aquí. Maravilloso. Y déjame quitar los pedacitos más grandes aquí. Ok.
Y voy a pasar ahora entonces esta parte esponjosa y suavecita por fuera de tu orejita para limpiarla por completa. Aquí, aquí. Eso es alrededor de tu orejita. Muy bien. ¿Y la otra? Es muy relajante, ¿verdad? Maravilloso. Hemos terminado entonces. Todo está muy bien con tus lindas orejitas. Están muy limpias y frescas. Así que si necesitas una limpieza con más profundidad, por favor vuelve. Hola, te estaba esperando. ¿Cómo estás el día de hoy? Ya veo. ¿Vienes porque te duele tu orejita? Ok, no te preocupes, yo me haré cargo de todo. Vamos a llenar tu ficha médica primero, ¿te parece bien? Ajá, ok. Entonces dime tu nombre. Ujú. Ok, tienes un nombre muy bonito. Voy a anotarlo aquí para dejar lista la ficha médica con todos tus datos. Perfecto. Y necesito que me digas si tienes algún síntoma. Ujú. Ok, entonces dolor agudo de oído. Ok. ¿Y tienes algún otro síntoma? Por ejemplo, sensibilidad a la luz, pérdida de olfato. Ujú. Nada de eso. Ok. Déjame anotarlo también. Es muy importante. ¿Has tenido fiebre? Ok. Perfecto. ¿Y has tenido dolor de garganta? Ujú. ¿Cómo está tu ritmo cardíaco? ¿Has sentido que se te acelera el corazón o algo así? Ok. Entonces,
por cierto, yo soy la doctora Noah. Es un gusto atenderte el día de hoy. Y creo que voy a revisar tus orejitas, por supuesto, ya que es el síntoma principal. Pero también vamos a hacer una revisión de tu garganta y vamos a escuchar tu corazoncito, solo por si acaso, ya que tienes algunos síntomas. Ujú. Ok, ¿te has sentido mal? ¿Has estado en reposo? Ok, ya veo. Ujú. Ok, ¿has estado tomando más líquido de lo normal? Ajá. ¿Y estás tomando algún medicamento? Ujú. Ok, paracetamol. Perfecto. Sí, bueno, el paracetamol es suavecito y sirve para desinflamar un poco. Sirve en realidad para los síntomas leves. Así que si necesitas otro medicamento, lo vamos a recetar hoy, ¿ok? Ok, bien. Déjame ver si tengo todo. Generalmente, ¿tomas algún medicamento para alguna otra cosa? ¿Alguna alergia? Ok, ok. Perfecto. Perfecto. Lo tenemos todo entonces. Vamos a comenzar con la revisión, pero primero hay que desinfectar las manitos. Así que un poco para mí y te voy a dar un poquito también aquí para que no tengas ninguna bacteria o un virus en las manitos. Perfecto. ¿Cómo te sientes ahora? Ajá. Bien, no te preocupes. Lo vamos a solucionar de inmediato. Por los síntomas que me describes, no debería ser nada muy grave, así que no te preocupes. No te preocupes de más, ¿ok? Todo va a salir bien porque estás en las mejores manos. Entonces, primero voy a revisar tus signos vitales, así que vamos a poner este termómetro en tu boca para ver si tienes fiebre. Déjame encenderlo. Ok. Abre la boca. Muy bien. Aquí. Vamos a esperar un poquito a ver qué nos dice. ¿Te sientes acalorado? Ajá. Ok. No te preocupes porque vamos a hacer exámenes que son para nada invasivos, para nada dolorosos. Así que todo estará bien. Ok. Bien. No tienes fiebre. Está todo bien en ese aspecto. Así que voy a revisar brevemente tu garganta para comprobar que no esté inflamada. Ujú. Abre la boca. Bien. Voy a mirar aquí.
no se ve inflamación en las amígdalas ni en la garganta. Ok. Levanta la lengua y pégala al paladar, por favor. Bien. Voy a revisar si hay alguna lesión. Algo preocupante, pero no se ve nada. Está todo bien. Okay. Tengo aquí mi estetoscopio. Vamos a revisar tu corazoncito, a ver si está todo bien, y también tus pulmones, a ver si tienes congestión o algo. ¿Has tenido tos? Ok. Entonces, aquí. Solo relájate, no hay problema. Ok, ahora necesito que inhales. Perfecto. Exhala. Bien. Entonces, inhala por la nariz. Okay. Exhala por la nariz. Y ahora por la boca. Inhala. Bien. Perfecto. Exhala por la boca. Fuerte. Bien. Buen trabajo. Ok. Todo normal. Nada de qué preocuparse. Así que vamos a descartar el sospechoso principal ahora. Voy a revisar tus orejitas y vamos a ver qué podemos hacer con eso. No te preocupes, que esto es solamente una linterna. Le voy a meter muy poquito para ver si tienes inflamado, si tienes mucha cera o cualquier problema. Ok, entonces vamos a ir primero con tu orejita izquierda. Por aquí. Ok. ¿Sientes dolor? ¿Está todo bien? Ok. Déjame saber si es doloroso. Ok. Perfecto. No parece haber ningún problema. Todo se veía bastante bien, pero tu orejita más afectada es la derecha, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a revisar eso entonces. Por aquí.
¿Duele ahí? Duele. Ok, y acá. Ok. Ok. Ok, perfecto. Sí, tienes la orejita bastante inflamada. Y creo que es porque tienes mucha cera. Ujú. Puede que eso esté provocando algún problema, así que te vendría bien una limpieza de oídos, ¿te parece? Perfecto. No es doloroso, no te preocupes. Simplemente voy a sacar la cera y luego vamos a aplicar unas gotitas antiinflamatorias para que todo esté bien. Ok, vamos a partir con este instrumento que tengo por aquí. Mi cajita especial. Ok, ya que estás algo sensible, creo que este instrumento será mejor, ya que es más suavecito. También tengo uno de acero. Puedes elegir en realidad. Podemos utilizar este para quitar la cera o el de madera. ¿El de madera? Ok. Vamos a retirar un poquito de cera con esto. Luego vamos a utilizar esta pincita para retirar los trozos que puedan quedar. Y por supuesto, por último, vamos a aplicar las gotitas y vamos a secar la orejita. Genial. Partamos entonces por la orejita que no está tan inflamada. Aquí. Déjame saber si sientes cualquier molestia. Ok, salió bastante bien. Tu orejita ya está limpia. Vamos por la otra, pero primero voy a limpiar esto un poquito. Ok, vamos con la orejita que está más afectada. Aquí. Limpiemos por acá.
¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Perfecto. ¿Sientes mucho dolor todavía en tu orejita? ¿Estás mejor? Perfecto. Entonces voy a retirar un poquito la cera que quedó. Son como pedacitos más duros. Con la pinza que te mostraba antes. Así que quédate muy quietecito y deja todo en mis manos. Ok, aquí. Son pequeños trocitos. Ok, ¿estás bien? Perfecto. Tu orejita se ve mucho más limpia ahora. Todo estará bien. Vamos a ir con la orejita derecha. Recuerda, si te duele algo, solo dime. Aquí, con mucho cuidado. Maravilloso. ¿Duele? Se siente mejor, ¿verdad? Ok. Bien, entonces es tiempo de ponerte unas gotitas. Estas gotitas ayudarán a limpiar en profundidad todo lo que pueda estar pegado. Y además huelen muy bien. Así que vamos a aplicarlas primero aquí. Este lado. Inclina tu cabeza un poquito. Perfecto. Ok. Y vamos a secar con un cotonito. Vamos a secar de inmediato esa orejita para que no vayas a tener problemas.
Entonces ahora apliquemos las gotitas en tu otro oído, por aquí. Vamos a aplicar 10. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Inclina levemente tu cabecita. Ok. Y vamos a secarla para que quede muy limpia. Vamos por aquí entonces. Primero por fuera. Se siente muy relajante, ¿verdad? Y ahora por dentro. Se siente bien. Perfecto. Y una última vez por fuera.
¿Cómo te sientes? Genial. Sé que te he preguntado muchas veces cómo te sientes, pero es importante saber. ¿Puedes enderezar tu cabecita? Y yo voy a mirar una última vez en tus orejitas para ver si está todo bien. Aquí. Se ve todo bien. No hay ninguna reacción alérgica ni nada. Y que por aquí también. Perfecto. Todo bien. Hemos terminado con la limpieza y con el examen médico. Deberías sentirte mucho mejor en los próximos días, pero por si acaso te voy a dar algunos medicamentos. No necesitas antibióticos ni nada por el estilo, pero si por ejemplo se te llega a inflamar el oído de nuevo, si te sigue doliendo, ven a verme, ¿ok? Ok, entonces vamos a dejar este antiinflamatorio que no le hará daño a tu estómago. Solo debes tomarlo por 3 días. Más allá de eso, si te sigue doliendo, recuerda. Ok. Entonces, este antiinflamatorio. Y te voy a dejar unas vitaminas para que tu sistema inmune esté más fuerte. Ok. Vitaminas para mi querido paciente. Y eso es todo. Recuerda, por cualquier problema, ven inmediato a verme. La enfermera que está fuera de esta sala te dará tu receta y también te dará los medicamentos. Están incluidos. Genial. Fue un gusto verte el día de hoy y nos vemos. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir,